tardes, chiquillos. Hola, profe. Hola, hola. Vamos a continuar viendo la materia. La materia que estamos viendo ya para la segunda prueba, ya que ayer terminamos de repasar y ver la materia de la primera prueba. La prueba la tenemos el ¿Profes? jueves en horario de clase. Dígame. La clase de ayer todavía no la ha seguido. No, todavía no. En la clase. Ya, Todavía no. ya, profe. Aquí tenemos otra imagen en 3D que nos muestra lo que ya hemos visto. Nos sirve para entender un poco más el tema. Ahí se ven los estratos, ¿cierto? Los tipos de suelo. En general estos estratos son rocosos, ya el suelo, la parte blanda está donde está la parte verde solamente. Todo lo demás roca. Esa roca es la más nueva superficialmente, después le sigue esta, después esta, después esta. Y aquí se ve una especie de chimenea que alimenta y forma este lacolito, que sabemos que es plano por abajo y cóncavo o convexo hacia arriba, y acá tenemos un tipo sil, que también es como una especie de manto, o sea, tiene forma tabular. Acá tengo un dique, aquí tengo un volcán extinto, ¿se entiende? Este vendría siendo el cuello volcánico, la chimenea volcánica. Está extinto, una prueba de eso es que abajo hay un batolito, ¿cierto? Un batolito. Y tenemos, ¿cierto? Una especie de cráter lateral, lava, ¿cierto? Piroclastos que han ido acumulando para formar el cráter, perdón, el volcán. Esa se supone que es la primera erupción, la segunda, la tercera y así sucesivamente. ¿Ya? Eso ya ustedes lo saben, lo hemos visto. Acá tengo otra imagen que también es simpática. Vemos un cono de piroclastos, un volcán antiguo, ahí arriba, a la izquierda. Son diques que llegaron a la superficie y ahí se nota su forma tabular, ¿cierto? Porque aquí se ve como que fuera una línea nada más, pero ahí se ve que es tabular. Pero son diques concéntricos, tienden a formar como el dique es curvo. Lo podemos dibujar, sería una cosa así. Superficialmente se ve así, pero esta cosa es así. En 3D, es cierto. Qué horrible el dibujo, pero es como una especie de, a ver, como una alfombra doblada en una parte, ¿ya? Cuesta imaginarse la cuestión. No me quedó muy bien. Así que es como una alfombra doblada en dos partes, ¿ya? Y ahí también. Entonces, a esos diques, cuando están así como formando una mitad de blanco para disparar, se le llama diques concéntricos. Aquí muestran como que llega hasta ahí nomás, pero puede que sean circulares completos, ¿ya? O sea, forman una especie de círculo por arriba, pero ustedes ya saben que esto tiene caras, ¿cierto? O sea, esto baja, ahí más o menos, y ahí está formando el dique. ¿Ya? Todo esto que está ahí es una pared de magma que solidificó, al igual que en cada una de estas. Ahí parece que se entiende mejor. Entonces, a eso se le llaman diques concéntricos. Esos son diques normales. Esas cosas chicas no alcanzan a formar lacolitos, ya los lacolitos son mucho más grandes. Enjambre de dique, dice. Hay varios diques, 1, 2, 3, 4, que después se separan. Pero todo viene, ¿cierto?, de este magma principal, que podría ser un batolito. Dice batolito.
Los intrusivos también se le llaman plutones. Plutones. Porque están formados por roca plutónica o roca intrusiva. ¿Ya? Entonces, esto es magma, ¿cierto? Que corrió y formó una especie de volcán antiguo. Y ahora solamente está parte del cuello volcánico. ¿Ya? Esto se entiende que era una cosa así, y ahora queda eso nomás. Todo esto se fue erosionado. Eso fue erosionado y quedó la roca más dura que la roca magmática. Todo eso fue erosionado y quedó el pitón nomás, como se dice ahí. Ahí hay otros dos pitones. Entonces todo este sería una isla, ¿cierto? O un sector muy volcánico, en donde la isla entera está formada principalmente por un batolito, ¿cierto? En el interior hay varios diques, lacolitos, sil, que es una especie de manto de magma, y acá tengo un volcán que está en erupción, con actividad. Se puede decir que está, no está extinto, ¿cierto? Está en actividad. No sabemos cuál es la frecuencia de su actividad. Aquí hay una caldera volcánica, que también se entiende que fue como un volcán antiguo, y al final quedó un domo ahí, por donde salía el último tramo de lava. A veces estos volcanes se transforman en calderas volcánicas. Esto también es un volcán, pero ya está extinto. Aquí estos diques formaron coladas, incluso. O sea, llegaron a la superficie y formaron lava. Y esta parte son los diques, y aquí vendría siendo como lava. O sea, aquí se formó un volcán. Junto con formarse un dique, se formó un volcán. No sé si me van siguiendo de lo que estoy conversando. Profe, ¿cuál es la diferencia entre batolito y la cámara magmática? La cámara magmática está activa. No está, no está el magma hecho roca. El batolito es roca, es un magma solidificado, se transformó en roca. Ya había dicho que los batolitos estaban formados principalmente por monzonita quarcífera y granito, ¿ya? No por lava. En algún momento fueron magma, ¿cierto? Y solidificaron lentamente el interior de la Tierra, formando un batolito. Esto es una cámara magmática, esto está fundido, esto está sólido. Todo esto que está acá es sólido, sólido. Eso es magma fundido, formando un volcán activo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, terminamos con ese PPT, que era el PPT de geología estructural. Ahora vamos a ver otro. No, espérense un poquito, ¿ya? Déjenme ordenarme aquí. Siempre me complico con... Entonces reduzco esto, corro esto. Vamos a ver un PowerPoint que se llama mapas geológicos. Mapas geológicos. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? No, todavía no. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Un mapa geológico, ¿ya? De la zona de la tercera región, región de Atacama. Ahí se ve la ciudad de Copiapó, ¿cierto? Más abajo vemos a Vallenar. Y vemos distintos colores. ¿Qué significa el color café? Significa que esa zona es del pérmico o del prepérmico, de acuerdo a las eras geológicas, ¿ya? La parte celeste que está ahí, o azul, es del Jurásico.
Jurásico marino, por lo tanto ahí podría yo encontrar fósiles, ¿cierto? En la parte roja es un batolito andino, dice. Todo eso rojo es un batolito andino, ¿ya? Que más o menos tiene esa forma, ¿ya? De acuerdo a lo que han podido ver los geólogos. Batolito andino, o sea, está como en la, viene a estar como en la precordillera, ¿cierto? De la región de Atacama. Esta parte amarilla son gravas del Mioceno, gravas del Mioceno. Esa parte celeste, donde está Chañarcillo. Chañarcillo fue la principal mina de plata en los años 1780, por ahí, 1800. Formó un pueblo que se llama Juan Godoy en honor a la persona que descubrió el yacimiento. Chañarcillo, entonces, todos esos sectores del Cretácico marino, o sea, en algún momento fue un fondo marino eso. Tiene que ver exactamente con la zona de subducción, ¿cierto? Acuérdense que toda esta placa que está acá, bajo el mar, se está penetrando, ¿cierto? La placa sudamericana, y eso hace que estas partes se levanten. Entonces estas partes, como Chañarcillo, era un fondo marino antes. Por eso dice Cretácico marino. El verde color petróleo que está ahí, verde petróleo, es también del Cretácico, pero de origen volcánico. También es del Cretácico, pero de origen volcánico. La parte está como rosado, oscuro, son intrusivos de la precordillera, intrusivos o roca intrusiva de la precordillera. O sea, pueden ser lacolitos, tramos de batolito, pueden haber dique acá, ¿ya? Por eso se dice que son intrusivos de la precordillera. Entonces, este es un mapa geológico que me está indicando, ¿cierto?, el tipo de roca y también de la era, ¿ya? La parte rosada aquí al fondo, todo es extrusivo, significa todo esto es de origen volcánico, todo esto es de origen volcánico. La parte amarilla dice que es un salar gigante, salar pedernales, y suelos de origen de salares, que algunos dicen que son mares que hubieron en el pasado, y quedaron atrapados, cierto, producto de la zona de subducción, sin contacto con el mar. Pero todo esto, como les dije, es de origen volcánico, y de origen volcánico reciente, porque los volcanes están aquí a esta altura ahora. Uno de ellos, el volcán Ojos del Salado, que está ahí, el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más grande del mundo, y está actualmente activo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo? Ninguna. Entonces, toda la parte costera es pérmico o prepérmico. Ahí tenemos Chañarcillo. Saqué una imagen más grande de esta por la importancia que tiene, ¿cierto? Ahí está el pueblo Juan Godoy, que alcanzó a tener entre 8.000 y 12.000 habitantes en su auge. Era una ciudad, una pequeña ciudad con cine, bueno, no cine, teatro, plaza de armas, ¿cierto? Hubo mucha riqueza ahí, era la gente que trabajaba en la media de Chañarcillo, que tenían su ciudad. Hoy en día está todo abandonado eso, como muchos pueblos antiguos mineros, ¿cierto?, en Chile. Y ahí mismo está a más o menos 300 metros la mina, que es como un cerro que ha sido socavado por todos lados, de forma de minería subterránea, siguiendo la veta, como dicen los mineros. Así que cuando uno entra es como entrar a un macizo, ¿cierto?, rocoso, pero está todo socavado como por gusanos gigantes que excavaron por distintas partes, ¿cierto?, y sacando el mineral valioso de plata. Yo en una oportunidad fui para allá y encontré plata, increíblemente, superficialmente. O sea, seguramente a los mineros en algún momento cuando sacaron, se les cayeron esos trozos y yo los pude encontrar. Hay pozos profundos ahí, que están algunos tapados, no todos, por lo tanto si uno va para ahí tiene que tener cuidado, no caerse uno de esos piques, ya son verdaderos piques que deben tener más de 300 metros de profundidad, así que ojo con eso. Fuimos con mi profesor Claudio Canut de Bon, ingeniero civil en minas, experto en geología, y él nos llevó para allá
y él fue con un detector de metales incluso, y no encontró ni un trozo. Y yo, gracias a Dios, ¿cierto? Al puro ojo nomás, porque sabía que la plata es más o menos color oscura. La plata tiende a verse un poco como plomo oscuro, ya como esta parte que está acá, entre negro y plomo oscuro. Y es pesado, obviamente, porque tiene un peso específico mayor que las rocas superficiales. Y yo puedo encontrar una, él cortó la mitad, cortó la mitad de esa roca, y una de esas partes está en el Museo Mineralógico en la Universidad de La Serena. La otra la tengo yo. La cortó y la pulió. Tengo un video, no sé si lo han visto, está en mi canal, donde muestro esa roca y cuento esta anécdota. Dice mineral de plata, creo, Chañarcillo. Esta es la mina Colorados, que está en la tercera región, si se dieron cuenta, está Copiapó, ¿cierto? Y hacia el sur, hacia Vallenar, está Chañarcillo, hacia la cordillera. Si uno sigue más hacia el sur, se encuentra con esa mina que le acabo de mostrar. La minera Cerro Colorado está por aquí más o menos, ¿ya? Donde estoy mostrando ahí. Está mucho más cerca de Vallenar, en esta zona. O sea, es roca del Cretácico, de origen volcánico. Y este es el Rajo, ¿cierto? Esta es una mina que pertenece a CAP. ¿Sabe lo que significa CAP? CAP, ¿quién sabe lo que es CAP? Compañía de acero y no sé qué. Compañía de Aceros del Pacífico. Eso. ¿Ya? Compañía de Aceros del Pacífico. Y tiene varias minas. Y esta es una de las principales, mina Los Colorados. Hay otra que se llama El Romeral, que está como a 5 kilómetros al norte de La Serena, El Romeral. Quizá un poco más de 5 kilómetros al norte de La Serena. Esa era la mina típica que nosotros íbamos a ver, que estaba cerca de la universidad. Yo estudié en la Universidad de La Serena, Ingeniería en Minas. Entonces íbamos mucho al Romeral. Y el mineral útil que se saca de estas minas de hierro, ¿cierto? Es la magnetita. La magnetita, esa es la mena, que es un óxido de cobre, pero casi es puro hierro, casi es puro hierro. En un 60% es prácticamente puro hierro. Entonces hay abundancia de hierro en la superficie terrestre, pero no formando yacimientos como este. La mayoría está formando óxidos superficiales como la limonita, la hematita, por eso se ve color cafezosa la tierra como ahí, ¿cierto? Porque hay mucha hematita y limonita. Estos son los principales yacimientos de hierro entre la segunda, la tercera y la cuarta región, ¿ya? El tofo en los años 70, en los años 60, 70, era el principal mineral de hierro, el tofo. Hoy en día han descubierto uno por aquí cerca, ¿cierto? Doña Dominga, si no me equivoco se llama, Doña Dominga, que muchos no querían hacerlo, ¿cierto? Hubo oposición por hacerlo. Entonces toda esta zona siempre se le ha llamado el cinturón de hierro de la zona costera, ¿cierto? Entre la tercera y la cuarta región, ¿ya? Entonces hay abundantes yacimientos de hierro que obviamente tienen el mismo origen. Entonces aquí está Cerro Negro Norte, Distrito Los Colorados, que les mostré recién, Distrito Algarrobo, está la mina Algarrobo, Algarrobito. Como les dije, el Tofo fue un yacimiento principal, dado su cercanía a la costa, ¿cierto? Podía embarcar rápidamente el hierro peletizado para llevarlo al exterior. Los principales países que nos compran el hierro nosotros son obviamente los países productores de autos, ¿cierto? O sea, tenemos principalmente a Japón, China, la India, son los mismos que compran cobre, compran mucho hierro también, ¿ya? Y hoy en día existe el romeral, como les decía, y Cerro Colorado, que son los principales minerales de hierro. El romeral está en la cuarta región, cerca de La Serena, y también tenemos Cerro Colorado, perdón, Cerro Colorado, Los Colorados, me confundí con otra mina, Los Colorados, que está cerca de Vallenar. Aquí tengo otro mapa geológico, como pueden ver, es de la primera
segunda y tercera región. ¿Ya? Bueno, usted sabe que ahora la primera cambió de nombre, hay 2 regiones más acá, pero a la antigua esto es la primera, y esto es la segunda. Todo esto que está aquí, la parte más gruesa es la segunda región, la región de Antofagasta. Por aquí empieza más o menos la región de Antofagasta, y termina por acá. Luego viene la tercera región, que también es grande, y después la cuarta. Y es un mapa, como les dije, geológico, porque te indica los tipos de roca, o la antigüedad de estas rocas, o la antigüedad de estas rocas, ¿ya? No se puede leer, ¿cierto? Pero lo importante es que es un mapa geológico, así son los mapas geológicos. O te indican la era, el tiempo, el origen de la roca, o cuando son más pequeños aún, más localizados, te indican los tipos de roca. Por ejemplo, en el mapa geológico del Teniente uno puede ver los tipos de roca: dacita, monzonita cuarcífera, andesita, gabro, etc. En general son todas rocas de origen magmático. Todos los yacimientos, la mayoría tienen rocas de origen magmático, los grandes yacimientos. Los grandes yacimientos se denominan porfios cupríferos, no sé si le había alcanzado a decir. Los grandes yacimientos de cobre se llaman pórfido cuprífero. ¿Ya? Por ejemplo, las minas más grandes de Chile son porfios cupríferos, las de cobre. Chuquicamata es un porfio cuprífero, El Salvador es un porfio cuprífero, Escondida, la mina Escondida es un porfio cuprífero, la mina Saldívar, la mina Doña Inés de Coyahuasi, Quebrada Blanca son porfios cupríferos. El Teniente es un porfio cuprífero, ¿ya? Pero no siempre lo encontramos al mismo nivel, a veces lo encontramos a nivel superficial, otra vez lo encontramos más en profundidad. Este es el Romeral, esta es la mina El Romeral de la mina CAP, perdón, de la mina CAP, de la compañía CAP. El Romeral, yacimiento de hierro, ¿cierto? Ojo, el mineral es hierro, ¿ya? Tengo alumnos que se están titulando, que se supone no debería tener que corregirlo en eso, que están defendiendo sus trabajos de título y terminan hablando de fierro, incluso los crían como fierro. El mineral es hierro con H, no fierro. El fierro es el que ocupan los viejos para la construcción, ¿ya? No un mineral, se refieren al acero como fierro, ¿ya? Yo creo que es por la abreviación, ¿o no? Que se confunden. Sí, pues, porque la abreviación es Fe, ¿cierto? Es decir, no la abreviación, el símbolo químico. El símbolo químico del hierro es Fe. Entonces, tienen que decirle hierro y no fierro, por favor. Uno puede hablar de minerales o yacimientos o de metales ferrosos. Uno puede hablar de metales ferrosos, ¿ya? Pero no puede hablar de fierro. Eso era lo que les quería mostrar respecto de los mapas geológicos. Ahora vamos a compartir otro PowerPoint. Voy a cerrar este. Voy a compartir otro que también es cortito, se llama Génesis de Minerales. Ya vamos a empezar a meternos más en detalle respecto de las rocas y respecto de los minerales. No se comparte este nuevo PPT. Esto es para la segunda prueba, como les dije, esta clase de hoy, segunda prueba. Génesis de minerales, o sea, el origen de los minerales, cómo se forman. Mineralización. Un gran volumen de minerales que son relativamente pocos son los constituyentes de la corteza terrestre, ¿ya? Un gran volumen de minerales que son relativamente pocos son los que constituyen la corteza terrestre. Entre ellos está los silicatos, ¿se acuerdan? Los silicatos. Los silicatos son minerales que tienen en su conformación principalmente silicio y oxígeno. Silicio y oxígeno. Y están formados por el magma que enfrió lentamente al interior de la Tierra. Entonces, como
tienen abundancia de silicio y oxígeno, lo que yo me imagino, ¿cierto? Que nadie me lo ha dicho esto, es que el oxígeno se libera cuando está fundido y a cierta presión se libera el oxígeno y se separa. Esta parte del oxígeno que forma los silicatos se tiende a separar, porque uno ve que está saliendo gas a borbotones, ¿cierto?, del magma, y parte de ese gas debe ser oxígeno, ¿ya? Y seguramente porque los silicatos tienen mucho, y como les dije, sílice y oxígeno. Entonces hablábamos de que los magmas que eran más explosivos en su erupción, ¿se acuerdan? Los volcanes que eran más explosivos en su erupción eran los que tenían más sílice, y es lógico pensar porque el sílice tiene más, cuando hablamos de sílice no estamos hablando de silicio solo, sino estamos hablando de silicatos que tienen oxígeno, ¿ya? Porque cuando hablamos de sílice nos estamos refiriendo principalmente al cuarzo, que es SiO2, que es un óxido, ¿cierto?, de silicio. Todos los demás, como el feldespato potásico, feldespato sódico, los anfíboles, los piroxenos, todos esos tienen abundancia, ¿cierto?, esos minerales de sílice y oxígeno, entre otros. Entonces, la mayor parte de la corteza terrestre está formada por pocos minerales, ¿ya? Pocos minerales. Los que son más abundantes son pocos. Las rocas están principalmente compuestas de estos minerales, obviamente, porque cuando hablamos de rocas estamos hablando de la corteza terrestre, ¿cierto? El ciclo de las rocas describe el origen, transformación y erosión de los tres tipos de rocas. ¿Ya? Tenemos las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Esos son los tres tipos de rocas que hay. Rocas ígneas o rocas magmáticas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Entonces existe un ciclo de las rocas. ¿Qué es lo que dice el ciclo de las rocas? Ustedes vieron, por ejemplo, cómo el magma salía de las dorsales oceánicas, formando parte de la corteza hacia la derecha y parte de la corteza terrestre hacia la izquierda. Principalmente lo que está saliendo ahí, ¿cierto?, es magma que al solidificarse forma lava y rocas de origen ígneo, ¿ya? Entonces la corteza terrestre está principalmente formada por silicatos. Pero, por ejemplo, esos silicatos, ¿cierto?, se tienden a fundir en la medida que van profundizando. Cuando vemos la zona de subducción y pensamos que la parte... Voy a hacer un dibujito para que se entienda mejor. Sabemos que este es la placa, ¿cierto?, de Nazca. Aquí está la placa con la cordillera de la costa y después la cordillera de los Andes. Esta es la placa sudamericana, ¿ya? Y acá arriba, ¿cierto?, tenemos el mar. Entonces el mar y su peso y su presión es como que conformara parte de la corteza, ¿cierto? Entonces esto va penetrando y al ir penetrando va aumentando la presión acá, ¿cierto? Y eso va haciendo que se funda la roca, que nació originalmente por acá, ¿cierto?, formando la dorsal oceánica. Tenemos corteza para allá y corteza para acá. ¿Y se acuerdan cómo era la dorsal oceánica? Como les había dicho, por aquí sale magma y forma corteza hacia allá y forma corteza hacia allá. Entonces esta roca pasa por millones de años hasta que llega acá finalmente. Y aquí nuevamente se vuelve a fundir. Entonces hay un ciclo, ¿cierto? A su vez, esa roca se funde, ¿cierto?, y forma acumulación de magma, formando cámaras magmáticas, formando porfios cupríferos y a veces hace erupción. ¿Ya? Como la corteza sigue penetrando, perdón, la corteza, la placa de Nazca sigue penetrando acá, eso fue al principio, ahora la placa de Nazca está por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces los volcanes ahora están más al interior, porque hay mucha presión, estamos hablando de 30, 20 kilómetros de profundidad, mucha presión hace que se funda, ¿cierto? Hay un aumento de temperatura debido a la presión, ¿se acuerdan? La gradiente térmica
geotérmica y hace que se formen volcanes, ¿cierto?, en la cordillera de los Andes. Estos ya están extintos ya. Como por ejemplo el Manquehue, ¿cierto? El Cerro San Cristóbal, que son volcanes extintos. Esos cordones entre la unión del magma que se formaba y la chimenea volcánica ya se cortaron. Está cortada esta parte. Ya no puede hacer erupción ahora eso. Ahora los volcanes están prácticamente en la frontera. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta roca que tiene millones de años, que partió de acá, fue avanzando, llegó hasta acá, se funde nuevamente y sale a la superficie, ¿cierto?, en forma de piroclastos, en forma de coladas de lava. Entonces, como ven ustedes, la roca también tiene un ciclo parecido al ciclo del agua. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Cómo se llamaban las rocas, profe? ¿Los tipos de rocas? Ahí están, pues, rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. La última no aparece. Entonces las rocas están principalmente compuestas por los minerales que forman los silicatos, que son los más abundantes en la corteza terrestre, donde abunda dos elementos principalmente, el sílice, el silicio, Si, y el oxígeno, ¿ya? El oxígeno siempre está como O2 en estado gaseoso, ¿ya? El ciclo de las rocas describe el origen, transformación y erosión de los tres tipos de rocas, ¿ya? A su vez, ¿cierto?, debido al levantamiento de los suelos antiguos, ¿cierto?, que forman las cordilleras, esa roca se empieza a erosionar, se empieza a requebrajar y empieza a transformarse en arena, ¿cierto? Entonces, por un lado, expliqué lo del magma. Voy a cambiar de color mejor. Pero también tengo que explicar que aquí está la cordillera de los Andes, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que esta es la placa de Nazca. Aquí está más o menos introducida la lengüeta, ¿cierto?, de la placa de Nazca. Esta es la placa sudamericana. Voy a cambiar de color para que quede mejor. Aquí está el mar, ¿cierto? Y también tenemos esta zona, ¿cierto?, donde se formó magma alguna vez y ahora está principalmente acumulándose acá, ¿ya?, formando cuellos volcánicos que pueden arrojar lava. Pero por otro lado tenemos sedimentos, ¿cierto?, que se forman aquí en la superficie, producto de la erosión de las rocas. Después esos sedimentos van profundizando y van formando rocas sedimentarias. Después esas rocas sedimentarias, en la medida que se profundizan y alcanzan mayor presión y temperatura, se transforman en rocas metamórficas. Y hasta que nuevamente vuelven, debido a la profundización y a la temperatura que alcanza cercano al magma, esta roca metamórfica, ¿cierto? Imaginemos que aquí también hay roca metamórfica, producto del magma que está cerca y por la profundidad. Finalmente esta roca metamórfica vuelve a ser roca magmática porque se funde completamente en esta zona. Entonces siempre hay asociado un ciclo. Y por otro lado, como les decía, la roca aquí se requebraja, ¿cierto?, producto de los cambios de temperatura, formando grietas. Esas grietas entra agua, se congela el agua en la cordillera, hace que se parta más la roca por los cambios que sufre de temperatura. Acuérdense que el agua aumenta de volumen, se va requebrajando más la roca y va formando clastos, ¿cierto? Clastos o rocas así con roca tipo lajosa, así con ángulos. Cuando hablamos de clastos angulares son como lajas, rocas que si uno las pisa se puede cortar o se puede romper el pie, ¿ya? Entonces esos clastos finalmente terminan siendo arenisca, arena, arcilla, dependiendo del tipo de roca, y finalmente suelos que permiten que crezca vida. Y a su vez
las plantas, los hongos ayudan a degradar también las rocas. Entonces está todo unido aquí. No sé si me van siguiendo. Entonces ahí cómo se une la geología con la edafología. La edafología es el estudio de los suelos, que viene a ser la parte última, ¿cierto?, de la vida de las rocas, que finalmente se terminan transformándose en suelos. Esos suelos con el tiempo, ¿cierto?, pueden llegar a formar yacimientos carboníferos, si hubiera un bosque, y así sucesivamente. ¿Cuántos minerales hay en la corteza? Se conocen más de 3.500 minerales, ¿ya? 3.500 minerales, los que se conocen actualmente, pero solo aproximadamente 2 docenas son los más comunes en la corteza terrestre. Solo 2 docenas son los más comunes en la corteza terrestre. Entre ellos tenemos los óxidos de aluminio, los óxidos de hierro, ¿cierto?, los silicatos, y hay muchos tipos de silicatos, como les decía, piroxenos, anfíboles, biotita, biotita, feldespato potásico, feldespato sódico, cuarzo, ¿ya? Y el cuarzo va tomando otros nombres dependiendo del componente que le cambia el color. Por ejemplo, el cuarzo que es medio rosado, más bien lila, el cuarzo que es lila le dicen amatista, pero es cuarzo, es cuarzo. Hay otros cuarzos que le dicen ópalo, pero es cuarzo. Lo que pasa es que tiene, ¿cómo se llama?, impurezas que le dan ese color. El cuarzo puro generalmente es transparente o blanco, y no es más que eso, pero dependiendo de las impurezas que tiene el cuarzo, que está mucho menor grado esas impurezas, puede formar amatista, ópalo y otras rocas que tienen y le dan cualidades también para hacer joyas. Entonces uno habla de rocas semipreciosas, ¿cierto? O piedras semipreciosas. Entonces solamente 2 docenas son las más comunes en la corteza terrestre, principalmente los silicatos, ¿se acuerdan? Silicatos, óxidos de hierro, óxidos de aluminio. Sin embargo, los recursos más importantes, los que más utilizamos nosotros, provienen de otros minerales que son mucho más escasos, ¿cierto? Como la magnetita, que si bien es un óxido de hierro, no es abundante en la corteza terrestre. No es abundante. En lo que es abundante son los óxidos de hierro, pero la magnetita, formando yacimientos de magnetita, como el romeral, como Cerro Colorado, dale con Cerro Colorado, como los Colorados cerca de Vallenar, o el romeral cerca de La Serena, son muy escasos. Por eso los japoneses vienen a comprar y se adueñan de las minas, ¿cierto?, de hierro nuestras. La mayoría de las minas nuestras, tanto de cobre como de hierro, los japoneses son accionistas de esas minas. Hoy en día también los chinos. O sea, el 40% de una mina puede pertenecer a Mitsui, que es uno de los grandes conglomerados japoneses, ¿ya? Y Mitsui es dueño de Mitsubishi, de un montón de otras empresas, ¿ya? Entonces los minerales que nosotros utilizamos en general son escasos, ¿cierto? No encontramos yacimientos abundantes de aluminio, no encontramos yacimientos abundantes de hierro, no encontramos yacimientos abundantes de cobre, ¿ya? Por eso dice, sin embargo, los recursos más importantes que nosotros utilizamos son escasos en la corteza terrestre. Entonces uno habla de yacimiento, ¿cierto? Yacimiento viene a ser una, si quieren lo pueden anotar, que es lo que es un yacimiento. Aprovechen de anotarlo. Un yacimiento es una anomalía geológica, una anomalía geológica. O sea, no es lo común. Esa anomalía geológica tiene que tener a lo menos un mineral con la concentración tal que la explotación de ese yacimiento me entregue recursos, ¿cierto? Me entregue recursos económicos. Por lo tanto, un yacimiento es una anomalía geológica con a lo menos un mineral con valor comercial, pero ese mineral tiene que estar en una concentración tal que pague, ¿cierto?, la extracción de ese mineral, porque la extracción de un mineral en un yacimiento es costoso, ¿ya? Todo lo que es minería es costoso. Perforación, tronadura, carguío, transporte, toda la ingeniería que hay detrás de la explotación de un yacimiento es muy costoso. Por lo tanto, tiene que estar en una concentración que permita, ¿cierto?, su explotación, generar recursos. Estos son 2 tipos de rocas
intrusivas de origen magmático. ¿Ya? Aquí tengo una roca que se llama granito, ustedes seguramente la han visto, se caracteriza por su color más rosado que blanco. El granito se caracteriza por ser más rosado que blanco. ¿Por qué? Porque el color rosado se lo da un mineral. Iba a decir otro mineral. Pero no, el granito es una roca que está conformado por varios minerales. El granito es una roca de origen magmático, intrusivo, o roca plutónica, ¿cierto? Significa que solidificó al interior de la Tierra lentamente. Y está conformado por varios minerales, entre ellos el cuarzo, el feldespato sódico, feldespato potásico, los piroxenos, y también los anfíboles. ¿Ya? Todos esos minerales conforman principalmente el granito, ¿ya? Entonces el granito está formado por varios minerales, como pueden ver ahí ustedes, y hay otros más, ¿no? Yo nombré los principales, ¿no? Entonces, dependiendo de la concentración, uno habla de granito o de monzonita cuarcífera. Cuando tengo más feldespato sódico que feldespato potásico, hay ambos, pero cuando tengo más porcentaje de feldespato sódico, la roca es más blanca que rosada, la roca es más blanca que rosada, y forma una monzonita cuarcífera, como les dije antes. Entonces el granito y la monzonita cuarcífera se podría decir que son como primas, ¿ya? Pudiéramos llamarlas así como familiares, serían como primas, monzonita cuarcífera. Monzonita cuarcífera lo que tiene más es feldespato sódico. En cambio, el granito tiene más feldespato potásico. Feldespato potásico, que es de color rosado. En cambio, el feldespato sódico es de color blanco. La riolita aquí no se vea, no es una muy buena imagen. La riolita es color rosada. No sé si cuando ven ustedes el ripio, ¿saben lo que es el ripio? Aquí le llaman huevillo, el que se utiliza para la construcción. De repente dentro del huevillo o el ripio uno ve piedras rosadas, piedras medias rojizas, rosadas. Esa es la riolita, la riolita. La riolita es una roca en donde no se ven claramente los minerales, como aquí en el granito. En el granito yo puedo ver claramente los minerales, ¿cierto? Uno ve los cristales, ve los distintos tipos de minerales. En cambio, la riolita, no, porque se dice que es una roca afanítica. Es una roca afanítica. Afanítica. En cambio, esta roca que está acá es porfírica. Porfírica. En la porfírica, los minerales se ven a simple vista, porfírica. En cambio, la roca afanítica, ambas son de origen magmático, ambas son plutones, o sea, magmas que enfriaron lentamente al interior de la Tierra. Pero en la porfírica yo puedo ver los cristales. Significa que enfrió más lento, porque se pudieron agrupar de mejor forma los minerales y formaron cristales. Por ejemplo, esos minerales oscuros que ven ustedes ahí son piroxenos, anfíboles. Los más rosados son feldespato potásico. Los más blancos son cuarzo y feldespato sódico. Yo puedo ver los cristales que se formaron. En cambio, la roca afanítica, la riolita afanítica y otras rocas afaníticas como el basalto también es afanítico, significa que yo no puedo ver los minerales a simple vista. Si quiero verlos tengo que ocupar un microscopio, ¿ya? Ahí puedo ver los minerales, porque esta enfrió más rápido. Esta roca, la riolita y el basalto enfriaron más rápido. Ese magma enfrió más rápido que el granito y la monzonita cuarcífera. Por eso no se alcanzaron a agrupar los minerales, como se agruparon en el granito y en la monzonita cuarcífera. ¿Se entiende, chiquillo? Hola.
Sí, profe, se entiende. Hola. Los desperté. Ya. Tengo que borrar esta cosa. Ya. Entonces estos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre, donde aparecen también los elementos químicos prioritarios, ¿cierto? Minerales más abundantes y salen los elementos químicos mayoritarios. Entonces, ahí dice, ¿cierto? Minerales más abundantes en la corteza terrestre, pero está en inglés. Estoy tomando agua porque me seco tanto hablar. Entonces forman los silicatos. ¿Ven? Todos estos son silicatos. Pero dentro de los silicatos hay varias clases de silicatos, así como en las especies, ¿cierto? Hay familias, grupos, que se agrupan de acuerdo a las características similares. En las rocas también se puede hablar de especies, de grupos, de familias, ¿ya? Estas son familias de silicatos, los tectosilicatos, los filosilicatos, la cadena de silicatos y los inosilicatos, ¿ya? Dentro de los tectosilicatos, en volumen, corresponden al 63% del volumen de la corteza terrestre. Es decir, lo que más tenemos es plagioclasa, ortoclasa y cuarzo. La plagioclasa tiene otro nombre, que es el siguiente. La plagioclasa también se denomina feldespato sódico. ¿Ya? Esa es la plagioclasa. La ortoclasa se denomina feldespato potásico. Feldespato potásico. ¿Ya? Como me la aprendí yo, ¿han visto esos monos que tienen el trasero colorado? Uno podría decir el de poto colorado. Ya, pues entonces la ortoclasa es rosada. Y potásico suena como que fuera trasero, ¿cierto? Igual que orto. Entonces, ortoclasa, feldespato potásico, es la que es rosada, ¿ya? Que se parece a esos monos que tienen el trasero colorado o medio rosado. Y está todo como parecido, ¿cierto? Ortoclasa, feldespato potásico. Así me la aprendí yo, porque uno tiene que asociar a otra cosa para poder aprender las cosas. En cambio, el feldespato sódico es blanco. Esa es la plagioclasa. El feldespato sódico es blanco, por lo tanto la plagioclasa es blanca. En cambio, la ortoclasa es rosada. Esos son, acuérdense que estos minerales que están aquí son los minerales, no estamos hablando de rocas. ¿Ya? Entonces las rocas son las que forman la corteza terrestre, pero las rocas están formadas por minerales. Entonces, en el granito, por ejemplo, tenemos cuarzo, plagioclasa y ortoclasa. Y también en la monzonita cuarcífera tenemos lo mismo, pero en distinto porcentaje, plagioclasa, ortoclasa, cuarzo. También están los piroxenos y los anfíboles, que son los minerales oscuros, ¿ya? Entonces los minerales claros, el 63% en volumen son los minerales claros, ¿cierto? El cuarzo, la ortoclasa y la plagioclasa, que son los tectosilicatos. Después vienen los filosilicatos, que dice silicatos que forman hojas. Silicatos que forman hojas. O sea, son minerales exfoliables, ¿ya? Forman como un cuaderno, ¿cierto? Un libro, con hojas una arriba de la otra. Así es la biotita, la moscovita y la clorita. La biotita, la moscovita y la clorita tienden a formar como hojas. Esos son los filosilicatos. Y ahí pueden ver ustedes los tremendos chorizos de fórmula. Yo me tenía que aprender esta fórmula porque yo tuve un ramo que se llama mineralogía y me tenía que aprender esta fórmula. ¿Ya? Era complicado y muchos, ¿cierto? Anotábamos estas fórmulas en papelitos, ¿cierto? Los mal llamados torpedos, o en la mano. Entonces una cosa es reconocerla y otra es aprenderse la fórmula. Yo no los voy a pedir que se aprendan las fórmulas, no es la idea. ¿Ya? Pero fíjense los elementos,
Fíjense los elementos: calcio, sodio, aluminio, sílice, oxígeno. Potasio, aluminio, sílice, oxígeno. Abundante oxígeno, ¿cierto? Abundante oxígeno. Acá la biotita. Recuerden que el magma está formado por todo esto. El magma, ¿qué es lo que es? Es roca magmática. No se ven los minerales porque están fundidos, todavía no cristalizan. Pero cuando enfrían lentamente, forman estos cristales, forman estos minerales. Cada mineral cristaliza, ¿ya? Es una de las características de los minerales. Todos los minerales cristalizan. Tenemos la biotita, que tiene potasio, magnesio, hierro. Tiene 5 átomos de magnesio, 5. Esta se supone que es la molécula que forma el cristal, ¿ya? Cada mineral forma cristales. Entonces la molécula básica de la biotita es esa que está ahí. La molécula básica de la plagioclasa es esa. Desde ahí para adelante, desde 2 átomos de silicio, 8 átomos de oxígeno y todo lo que está además, desde ahí para adelante hablamos de plagioclasa. Lo mismo acá. Cuando tenemos un potasio, un aluminio, 3 sílice y 8 oxígenos, desde ahí para adelante hablamos de ortoclasa. Y esa cosa forma un cristal que tiene formas así geométricas. Los cristales todos forman figuras geométricas, así solidifican. A esas unidades que forma cada molécula de mineral se le llaman celdas unitarias. Celdas unitarias. Y ahí tenemos, por ejemplo, un átomo, ahí tenemos otro átomo, ahí tenemos otro átomo, otro átomo, otro átomo, ¿cierto? Y por aquí también está el otro átomo, ¿cierto? Puede dibujar línea segmental a continuación hacia atrás, mismo para atrás, ¿cierto? Lo mismo hacia abajo. Entonces todos los minerales cristalizan, forman cristales como estos, y cuando notamos su fórmula se refiere a esto, ¿ya? Que es la celda unitaria de cada mineral. Celda unitaria. Por tanto, cada mineral forma una celda unitaria. Aquí yo estoy dibujando una cualquiera ya, una que no necesariamente existe, solamente para explicar lo que es una celda unitaria. Algunas de estas celdas unitarias tienen un átomo al medio. Me quedó feo. Como les decía, algunas de estas celdas unitarias tienen un átomo justo al medio, en el centro de masa de la celda. ¿Ya? Otras tienen otras celdas unitarias tienen átomos centrados en cada cara de la celda unitaria. ¿Se dan cuenta? Forma cara, ¿cierto? O sea, ya tenemos varios átomos, ¿cierto? Uno en las esquinas, que son de un tipo, otros que están centrados en cada cara, y otros pueden estar incluso en el centro del volumen, ¿cierto?, de la celda unitaria. Estamos hablando de cosas microscópicas, ¿ya? Piensen que cada esquina es un átomo. Entonces, cada mineral, como la plagioclasa, la ortoclasa, el cuarzo, forma una celda unitaria, ¿ya? Lo mismo con la biotita, moscovita, clorita. Lo que pasa es que aquí la biotita, la moscovita y la clorita tienden a formar como hojas, ¿ya? Forma capas de minerales, ¿cierto? Y a eso se dice que un mineral es exfoliable. Entonces, cuando yo tomo ese mineral, yo puedo meter un cuchillo entre medio de estas capas de mineral y puedo separarlas. Eso es una cualidad que se llama que un mineral es exfoliable. Exfoliable. ¿Ya? Voy a anotar eso. Mineral exfoliable. Exfoliable. Las mujeres a veces utilizan cremas exfoliables porque significa que sacan las primeras capas de la piel, ¿ya? Las capas secas de la piel. Para eso existen cremas exfoliables, o exfoliantes más bien dicho, exfoliantes. Entonces hay minerales
como la biotita, la moscovita y la clorita, que tienden a formar este hábito. A eso se le llama hábito, la forma en que cristalizan y se forman, hábitos. Entonces este sería un hábito laminar o planar, hábito planar o laminar. Entonces yo con un cuchillo puedo meter ahí y sacar capas. Entonces esas son características de los filosilicatos. ¿Por qué? Porque son silicatos tipo hoja, como la biotita, la moscovita y la clorita. Después tenemos los silicatos en cadena, como son los piroxenos y los anfíboles, ¿ah? Que corresponden al 16% en volumen de la corteza terrestre. Y esos son los minerales oscuros. Esos son los minerales oscuros que vimos antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Están acá. Ahí el granito, por ejemplo, todos los minerales oscuros son piroxenos y anfíboles. Todos esos que están ahí son piroxenos y anfíboles. ¿Ya? Entonces esos corresponden a los silicatos en cadena, donde están los piroxenos y anfíboles. Y tenemos los ortopiroxenos, la hojita y la hornablenda. ¿Ya? La hornablenda, como ven, tiene un tremendo chorizo, ¿cierto?, de elementos. Un sodio, 2 calcio, un magnesio, un hierro, y no, son 5 magnesios. Cuando tiene un 5 ahí, significa que hay 5 magnesios, 5 hierro y 5 aluminio. Acá tengo aluminio nuevamente, sílice, oxígeno formando un hidróxido, ¿cierto? El calcio es un metal, no sé si ustedes sabían que el calcio es un metal. El litio también es un metal. El litio es un metal. Claro, nosotros cuando explotamos un yacimiento de litio, que generalmente los tenemos en forma de salares, hablamos que es una explotación no metálica. Hablamos de explotación no metálica. Pero ojo, lo que estamos sacando, uno de los componentes de las cosas que estamos sacando en la salmuera que bombeamos, ¿cierto?, allá en el norte, es el litio, y el litio es un metal. El calcio es un metal. O sea, nuestra estructura ósea se puede decir que una mezcla entre un metal y células de origen orgánico, ¿cierto? Tenemos una estructura metálica, si se puede decir así. Dígame. ¿El litio sirve para hacer baterías también o no? Sí, es súper útil para acumular energía, ¿ya? Por eso es tan valioso hoy en día, y por eso hoy en día los chinos son los dueños prácticamente de lo que era chileno, porque le vendieron gran parte de las acciones de, ¿cómo se llama esta empresa? Está en el norte, es dueño del litio. ¿Se acuerdan el nombre de la empresa? SQM, Sokimich, SQM, ¿ya? SQM era una empresa chilena, pertenecía a chilenos, pero hoy en día gran parte de las acciones, porque salió a la bolsa, son chinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos necesitan baterías para los autos, para todo lo que producen. Entonces el 16% está formado por piroxenos y anfíboles, de los cuales tenemos el ortopiroxeno, la hojita y la hornablenda. Dentro de los filosilicatos tenemos el 5% del volumen de la corteza terrestre, donde tenemos la biotita, la moscovita y la clorita. Y también son tremendos chorizos, ¿cierto?, de elementos. Pero fíjense que hay varios elementos que se van repitiendo. El aluminio, el silicio, ¿cierto?, el oxígeno, el magnesio, el hierro, son pocos, ¿se dan cuenta? Nuevamente, magnesio, hierro, silicio, oxígeno, aluminio, 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 hierro, magnesio, sodio, el sodio. Finalmente tenemos los inosilicatos, que corresponden al 3% en volumen de la corteza terrestre. Y básicamente hay un solo mineral, que es el olivino. Su nombre viene del olivo, ¿cierto? Olivino, porque es color verdoso. Entonces, cuando ustedes vean roca verdosa, piedra verdosa, es porque tienen abundante olivino. Está constituido por magnesio, hierro, sílice y oxígeno, ¿ya? Magnesio, hierro, vemos que hay abundancia, ¿cierto? Magnesio, hierro, en casi todos los silicatos tenemos magnesio, hierro, magnesio, hierro,
magnesio y hierro. Y también tenemos abundancia de sílice y oxígeno, por eso se llaman silicatos, sílice y oxígeno, sílice y oxígeno, sílice y oxígeno. Ya, chiquillos, hoy día lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna, profe. Profesor, entonces, para la otra clase los conectamos directo a la prueba, ¿no es cierto? Después, no hay que ingresar a clase, nada. ¿O? A la aula. Hay un link, ¿cierto? Donde él pincha y se abre la prueba. Ya, Entonces, profesor. la próxima clase- Profe, no sé si soy yo, pero se te escucha súper bajo. Sí, yo también escucho poco. No se Ah, te ya. escucha. No. ¿Y ahora? ¿Me escuchan igual? Ahora sí. Ahora sí, profe. Lo tenía bajo el volumen. No me di cuenta. ¿Qué cosa decía que ingresáramos directo al aula? Sí. Ya, pero para la otra vez díganme antes, pues. No cuando termine la clase, que se escucha abajo. No, sí, si ahora no, recién ahora no. no más, profe. Ah, Sí, ya, es perfecto. ahora. Si Ya. recién no se lo había bajado. No hay drama. Sí. Ya, entonces el jueves 7, el próximo jueves, directo a la prueba. 8:20 más o menos va a comenzar. Acuérdense que si entran a las 9, ya no va a estar la prueba, porque la prueba dura como 40, 45 minutos. Ya, tienen que entrar a la hora que corresponda, si no van a tener menos tiempo para desarrollar la prueba. ¿Ya? Ya, Sí, profe. profe, cuídese mucho. Ya, profe, Nos vemos gracias. Chau. igualmente. Como profe, Chao, profe. se me apagó el compu profe. y se me salió. ¿Cuándo es la prueba? El jueves 7, a las Perfecto, muchas gracias. 8:15. Nos vemos, chao.